Dentro de los teoremas de conservación que vamos a ver en esta parte, vamos a hablar de la cantidad de movimiento o impulso lineal, como se lo suele llamar en algunos libros de texto. Comencemos suponiendo que tengo un sistema de dos partículas interactuantes, la partícula I y la partícula J, y ese sistema está aislado del resto del universo. Eso quiere decir que la partícula I solamente actúa con la J y la J solamente interactúa con la I. Entonces podemos dibujar sobre la partícula I la fuerza IJ, que es la fuerza que siente la partícula I debido a la partícula J, y sobre la partícula J dibujamos la fuerza JI, que es la fuerza que siente la partícula J debido a la presencia de I. Entonces, usando el principio de interacción de Newton, nos queda que FIJ es igual a menos FJI. Como cada fuerza es el producto de su masa por su aceleración, finalmente obtenemos la relación entre las aceleraciones y las masas de ambas partículas. Entonces esto lo podemos escribir como la derivada temporal del producto de la masa por la velocidad de cada una. Pero como esto tiene que dar cero, entonces MI por BI más MJ por BJ tiene que ser constante. Ojo, constante vectorialmente. Entonces así definimos el vector cantidad de movimiento P como M por el vector B. ¿Cuál es el alcance de esta magnitud? Bueno, si yo defino la cantidad de movimiento total como MI por BI más MJ por BJ, puedo definir la cantidad de movimiento de cada una de las partículas P sub I y P sub J. Y como ese es constante, si yo conozco los valores de las velocidades iniciales de cada una, entonces esa cantidad total tiene que mantenerse invariante durante todo el movimiento. Este vector notable, que no puede ser modificado por las interacciones entre dos cuerpos, se llama cantidad de movimiento total del sistema. En algunos libros de texto los van a encontrar como el vector impulso. Los vectores P sub I y P sub J van a ser los vectores cantidad de movimientos de cada cuerpo. Entonces, lo remarcable de esta relación es que la suma de estos dos vectores, cantidad de movimiento de las masas interactuantes, es independiente del tiempo, en sentido que por más que evolucione el sistema e independientemente de la interacción que los haga evolucionar, la suma de los dos vectores, cantidad de movimiento, en cualquier instante, tiene que ser igual a la suma de los vectores cantidad de movimiento en el estado inicial. Obviamente, cada uno de ellos no va a mantenerse constante. La idea es que cada uno de ellos va a variar en el tiempo, pero la suma es la que va a tener que mantenerse constante. Miremos un caso particular en donde inicialmente ambos cuerpos estuvieran en reposo con respecto a un sistema de referencia. Entonces, tanto P sub I como P sub J como la cantidad de movimiento total van a ser igual a cero inicialmente. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que para cualquier instante posterior, durante la interacción o incluso una vez que haya cesado la interacción, la cantidad de movimiento total va a tener que seguir siendo igual a cero. En otras palabras, dos cuerpos puntuales en interacción mutua que inicialmente estuvieran en reposo, no solo tendrán sus aceleraciones opuestas y en relación inversa de sus masas, sino que también sus velocidades van a ser opuestas y sus módulos estarán en relación inversa con la de las masas en cualquier instante y para cualquier mecanismo de interacción. Ubiquemos ahora un sistema de referencia para poder referir a ellos los vectores de posición de las partículas I y J. Estos van a ser, como siempre, RI y RJ. Entonces, así podemos escribir la ecuación para el momento total como la derivada con respecto al tiempo de MI por RI más MJ por RJ. Dividiendo ambos miembros por la suma de las masas, MI más MJ, lo que vamos a tener dentro del paréntesis
es el vector ya conocido para nosotros que nos da la posición del centro de masa. Si bien este punto es ficticio, queda unívocamente determinado por la posición de las masas y tiene algunas propiedades muy notables. Por ejemplo, este punto, centro de masa, en un sistema de dos cuerpos interactuantes se va a mover con un movimiento rectilíneo y uniforme independientemente del tipo de la interacción mutua. La velocidad va a estar exclusivamente dada por las condiciones iniciales. Supongamos que inicialmente la velocidad de cada cuerpo fuera cero, o sea que parten del reposo. Entonces, si hacemos eso, la cantidad de movimiento total inicial va a ser cero y va a tener que mantenerse constantemente cero durante todo el movimiento. Con lo cual, la cantidad de movimiento de la partícula I va a ser menos la cantidad de movimiento de la partícula J en todo momento. Esto mismo sucedería si describiésemos la interacción desde el punto centro de masa. Si pusiésemos un sistema de referencia solidario al centro de masa, entonces la velocidad del centro de masa sería cero, con lo cual la cantidad de movimiento total debería ser cero en todo instante. Para finalizar, veamos qué pasa si consideramos fuerzas externas al sistema, o sea, relajamos la condición de considerar el sistema aislado. Entonces, en este caso, la derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo nos daría las fuerzas, la resultante de las fuerzas externas que actúan sobre el sistema. Entonces, integrando a ambos lados, vamos a tener, por un lado, si miramos el lado izquierdo de la igualdad, la integral entre la cantidad de movimiento inicial y una cantidad de movimiento a tiempo t, y del lado de la derecha vamos a tener una integral en el tiempo entre el momento inicial y un tiempo t cualquiera de la fuerza por el diferencial de tiempo. Entonces, como en el lado izquierdo estamos integrando un diferencial, eso nos da la variación de la cantidad de movimiento, el delta de p. Y del lado derecho tenemos la integral de la fuerza que está interactuando ese diferencial de tiempo. Eso es a lo que a veces uno suele llamar el impulso. Lo relevante para nosotros va a ser que la derivada de la cantidad de movimiento en función del tiempo nos va a dar la resultante de las fuerzas externas.